Bien, pues ya estamos otra vez en este programa, hace un chingo de años, su programa favorito de divulgación histórica, hecho aquí desde Cancún, Quintana Roo, no solamente con temas de Cancún, de Quintana Roo, de la península. Si podemos ir más allá, lo vamos a hacer, ¿verdad, Julius? Así es, Tonio, así es, exactamente. Hemos empezado con esos temas primero muy locales aquí Sí, de nuestro para estado. empezar con lo que Hemos no. ido luego con... Sí, fíjate, perdón, sí, sí, termino. no, que hemos abarcado otros temas más regionales y Sí, como bien dices, podemos después más adelante tomar datos de otras partes del es que país. fíjate, iba a recordar algo que es histórico y es incluso, forma parte de la metodología de divulgación del cristianismo. Cuando Cristo manda a sus discípulos a predicar el evangelio, les dice que tienen que empezar primero por lo más cercano, ¿no? Sí, Por Jerusalén, y dice hasta el resto del mundo. Entonces, digamos, es la estrategia, empezar por lo sí, local empezar por lo local, y así es. luego ir a lo Sí, nacional, sí, internacional. exactamente. Entonces, bueno, Ya siguiendo la las coyuntura enseñanzas, marcará el exactamente, tema, siguiendo ¿no? las enseñanzas de La Cristo, temática. que no es Ándale. poca cosa. Hoy la efeméride o el dato histórico que queremos nosotros abordar es la independencia de Yucatán, es decir, Yucatán curiosamente ha sido república en su momento, por eso a veces decimos la hermana república de Yucatán, y no erramos porque Yucatán ha sido un país independiente, un estado independiente, una república en varias ocasiones. De eso se trata este programa. Sí, efectivamente, pues hay que recordar, remontarnos a la época de la colonia, cuando toda esa región que hoy es Yucatán, Campeche, Quintana Roo, parte de Tabasco, Chiapas y el norte de Guatemala, era la Capitanía General de Yucatán. El virreinato de la Nueva España tenía que abarcaba hasta Centroamérica. Sí, eh, Tenía dos capitanías generales, que eran Yucatán y Guatemala. Y estas capitanías generales tenían, en teoría, tenían la relación de sus gobernantes era directa con el rey de sí. España. Pero por la lejanía, pues reportaban de alguna manera con el virrey, ¿no? Con el virrey, que incluso el virrey era que la potestad de nombrar a los gobernadores de estas capitanías era del rey, pero justamente por esta lejanía ese papel lo asumía de manera provisional el virrey y luego lo ratificaba el rey, Sí, ¿no? efectivamente. Entonces, Yucatán siempre se desarrolló con esa pues cariz, digamos, independiente o de una manera pues no tan dependiente del virreinato, y se genera esa cultura, ¿no? Que de alguna manera prevalece hasta nuestra época, de alguna manera, Y ¿no? de muchas maneras. Luego Sí, ya iremos abordando detalles finos, pero yo nada más para redondear o para abarcar o para hacer más amplio el contexto, sí diría eso, que justamente a pesar de que el contacto que hubo, el primer contacto que hubo con los europeos ya en el macizo continental, hay que recordar que Colón llegó a las islas del Caribe, pero nunca llegó al macizo continental, no así otros expedicionistas, como fue el caso de Grijalva, y el caso obviamente de Hernán Cortés, que sí llegan al macizo continental, pero ellos ya sabían, algún día lo abordaremos a detalle, pero tenían ya la idea de lo que había en el centro pues del continente, en Mesoamérica, digamos, ellos ya tenían una idea, nociones, no llegaron a ciegas, hay que recordar que pasaron mucho tiempo en el Caribe, y entonces lo curioso es cómo fueron abandonando por ese interés, esa ambición, si quieres decirlo de esa manera, a la península de Yucatán y se fueron adentrando cada vez más hacia Mesoamérica y de alguna manera asentaron sus colonias en, en Mesoamérica y se fueron olvidando de estos asentamientos en la península de Yucatán, aunque llegaron después otros expedicionistas que lo hicieron, pero el contacto entre el centro del virreinato y la península de Yucatán era tan lejano, tan difícil, que fueron como dos lugares diferentes, a pesar de sí. que sí se usa un virreinato total, en una extensión que abarcaba incluso Texas al norte Ujú. y en el sur hasta Honduras, El Salvador, Guatemala. Hubo esta separación siempre, siempre, siempre de la península de Yucatán y por esa razón, digo, yo voy a partir de la primera vez en la que se hizo independiente Yucatán, ya en el virreinato, siendo capitanía, hay un momento en el 1821 más o menos, estamos hablando de 11 años después de que se lanzó el grito de independencia, el grito de Dolores, aquí el cura Hidalgo en Guanajuato, en esta zona que equivale a Guanajuato, Ujú. y hasta 11 años después que se firma la independencia, ya muerto Hidalgo y otros, ya la firma con Iturbide,
Iturbide se encarga de hacerle saber a toda la Nueva España que pues, ahora se trata de establecer un imperio mexicano, el primer imperio mexicano, y le mandan la noticia a los yucatecos. Había un gobernador ahí que recibe esa noticia, y hasta donde se lo consulta, lo consultó con lo que se llaman las fuerzas vivas, con diputados locales, Congreso local, con comerciantes, con todos los grupos interesados, les hace notar que había una invitación a sumarse, pero lo primero que hicieron fue declarar una independencia. Sí, porque las dos capitanías, la de Yucatán y la de Guatemala, se declaran independientes. Ajá. La de Guatemala crea la República Centroamericana. Hace una República Yucatán. Ajá, y se hace la República Yucateca. Sí. Entonces, ¿no? el primer momento Sí. de independencia de la República Yucateca, que efectivamente se anexiona al Imperio Mexicano en ese 1821 también, pero hay un breve lapso de independencia. Se anexiona hasta el 23, Perdón, 1923. 2 años después. Sí, 2 años Hay después, 2 años de con un independencia. acuerdo en el sentido de que, bueno, Iturbide dura muy poco Sí. como emperador, y después ya cuando llega, creo que el triunvirato es posterior o anterior el triunvirato de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y estos. Yo creo que es posterior. Es posterior. Bueno, sí. el después del imperio se suma Yucatán a México con la condición de que fuese una república federada, ¿no? Con esa condición los yucatecos se suman, ¿no? Efectivamente. Y más adelante, con estos cambios y recambios que hubo en México, en la política mexicana, con las disputas de los diferentes grupos de poder, que eran los liberales y los conservadores, Sí. Sanjuanistas, Sanjuanistas en el ¿verdad? caso de Yucatán, era este grupo que empujaba De ilustrados, liberales. exactamente, que estaba, en esos estaba el papá de Andrés Quintana Roo, Ujú. José Matías Quintana, era el que empujó la independencia yucateca, y bueno, en el 23 se suman los yucatecos a México con esta condición de que sea una república federada, Sí. la de México, y que ese acuerdo se rompe más adelante, en 1840, En marzo, precisamente. sí, con el gobierno de Santa Anna, que crea o pretende establecer una república centralista, de enviar gobernadores Sí. a todos lados, y eso hace que los yucatecos se separen de México. Por segunda ocasión. Sí. En esta ocasión sí ya con un conflicto político e incluso bélico, porque Santana reaccionó enviando un ejército y haciendo una batalla que duró igual 3 años, creo, Sí. hasta que se vuelven a anexionar. Sí. Y lo curioso de la primera ocasión en la que se hace independiente Yucatán, e incluso coincide con la independencia del resto del continente o de la Nueva España, es que aquí no hubo conflictos bélicos, no hubo un solo tiro, pues, como ocurrió en los 11 años de la independencia del porque centro del país. justamente una de las razones por las que los yucatecos deciden anexionarse a México en la primera vez, en 1823, es justamente porque sienten que tienen cierta debilidad al carecer de ejército. Claro, ¿no? claro. Entonces se suman justamente de alguna manera buscando esta sombra, Sí. pues que entonces era un poderoso, un ejército muy grande, ¿no? El Sí. que tenía México en ese entonces. Sí, porque iba anexionando a todos los Sí. ejércitos. El ejército realista, que al final de Sí. cuentas se suma a los ejércitos independentistas, pues era la suma de un montón. Bueno, porque en ese tiempo, que también será tema de otro programa, en todas las regiones del centro del país había ejércitos, Sí. muchos Sí. ejércitos. Y incluso la gente participaba en algunos ejércitos, mujeres, niños. Y esos son los que el ejército realista con Iturbide pues suma a todos. Sí. Y hacen una gran masa Sí. bélica. Se trataba de eso, de echar tiros. Y bueno, hubo un momento en el que más o menos en 1800, cuando el Congreso Yucateco decide que se separa de Yucatán, en 1840, Sí. En 1841 la Cámara de Diputados local aprueba el acta de independencia de La Yucatán, República. y 2 años después, en el 43, Santa Anna reconoce Sí. incluso esa independencia de alguna manera, ¿no? Sí. Tuvo que negociar. Sí, negocia y acuerda, firma unos convenios con Yucatán en el que le otorga a Yucatán la autonomía plena, con la condición de que se reintegrara al territorio nacional o a la República Federada, ¿no? Así es. Y Y viene otro periodo. y luego viene otro periodo cuando en 1845, esto dura solamente 2 años,
cuando estos acuerdos fueron suprimidos y otra vez en enero del 46, de 1846, la Asamblea Legislativa de Yucatán otra vez declara la independencia por tercera ocasión, como bien dices, la independencia de Yucatán. Le hizo un bloqueo económico Santana también Sí, en este periodo, ¿verdad? sí. Fue víctima de este... Y se regresa, después de eso, si el papá de Andrés Quintana Roo, José Matías Quintana, era de los grupos que buscaban la independencia de Yucatán, Sí. Andrés Quintana Roo impulsó siempre la reanexión de Yucatán al Para resto ser de México. un país grande. Exactamente. Y entonces esto se concreta finalmente en 1848, Sí. cuando con la guerra de castas. Sí, creo que fue un factor también ese, ¿no? Sí, Porque había un proceso de inestabilidad muy fuerte. Aquí ocurrió con un matiz distinto, digamos, porque aquí se habla de que no hubo esclavitud, pero bueno, lo que hubo aquí en el caso del virreinato, hubo esclavitud en un periodo que se abuela la esclavitud casi empezando. Sin embargo, los europeos encontraron la manera de ponerle otro nombre y le llamaron encomiendas. sí. En fin, de ahí nace la hacienda posteriormente, pero eran esquemas realmente muy cercanos a la esclavitud. Exacto. Y en el caso de la península de Yucatán era extremadamente cruel el trato contra los indígenas. Entonces ahí los hacendados yucatecos, habiendo tratado tan mal a los indígenas mayas, muy dispersos, una población además muy grande, hace una batalla que se convierte en la Guerra de Castas, que duró muchos años, más de 50. Así es. Y ese contexto de gran inestabilidad económica para los propios hacendados les genera la necesidad de pedir ayuda. Y la encontraron con el centro del país, con el centro pues sí, en este caso el gobierno del virreinato. Sí. Pero antes, fíjate que se sabe que pidieron ayuda a España, que pidieron ayuda a Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos estaba imbuido también en una guerra fratricida también, y una guerra anexionista, porque hay que recordar que coincide con el momento en el que perdimos esta parte Sí, del norte del país. California, Arizona y todo eso. Sí, entonces se pierde el norte del país y Estados Unidos no quiere meterse en el tema de intervenir en la península de Yucatán, quizá por falta de fuerzas o dinero, ya lo veremos en un programa posterior, pero en ese momento, no teniendo respuesta los yucatecos, ni de España ni de Estados Unidos, vuelven a negociar con el virrey en este caso. Sí, porque ¿no? ya era el gobierno federal. El gobierno, perdón, sí, ya fue correcto, la época. Sí, correcto, sí, ya fue. la independencia. Sí, ya era la época independiente de México. Estamos hablando del imperio entonces. Exactamente. No, ya posterior, ya después del muy imperio. adelante, ya en Qué bueno 1848. Perfecto. En 1848 ya era. Qué bueno que me corriges, No sé si era. Estoy patinando. Fue en 1848 cuando estalla esta guerra de castas, Sí. y los yucatecos le piden apoyo al gobierno federal, Sí. Que manda ejércitos ahí para apaciguar a los mayas, que no logran durante casi 50 años. Sí, efectivamente. Y porque además los mayas eran financiados por los ingleses. Sí, en el caso del norte, sí. Sí, Sí, en el caso muy del sur del estado. sí, exactamente. Allá por Chetumal. Exactamente, así es. Bueno, pues una maraña de cosas que estaban ocurriendo. La verdad que es interesante saber también lo que estaba ocurriendo en Europa. Hay que recordar que en esa coyuntura, en la primera que hablamos, justamente por el 821, cuando se decreta la independencia, bueno, lo que estaba ocurriendo en Europa es que estaba preso, habían apresado a Fernando VII, Sí. estaba gobernando el hermano de Napoleón, así es. Entonces había una fuerte inestabilidad en Europa que hacía que quedaran sueltos muchos intereses en el caso del centro de la Nueva España, ahí sí, y que fue lo que dio origen a esa primera, digamos, a la semilla de la independencia, que no era realmente ninguna aspiración por hacer un país, por convertirse en México, No. sino quitarse el yugo de los impuestos. Y porque además había ciertas facilidades para ello, porque se había constituido, se había promulgado la Constitución de Cádiz, que era más liberal, Claro. en cuanto el trato con las colonias. Exactamente. Y eso propició una apertura para el surgimiento de estos movimientos, ¿no? Sí. Aunque después, cuando se restablece la monarquía española, pues se desconoce también esta Constitución. Sí. Y bueno, después decanta en esta guerra de independencia que se dio. Sí, oye, y hablando de estos tiempos modernos, digo, yo recuerdo cuando yo era joven o muy pequeño, ya tiene muchos años, la realidad es que no había una noción de cercanía con la península de Yucatán, siempre estuvieron muy separados, el centro del país y Yucatán, que tiene que ver con todo esto que hablamos, la falta de comunicaciones, hoy le digan conectividad,
no había muchos vuelos, la carretera era muy mala, había una conexión por tren que te llevaba a Mérida, muy lenta, duraba más de 2 días. Sí. Entonces no había mucha noción. ¿Tú conocías a alguien de Yucatán en el centro del país? Porque él sí había salido de ahí y se le conocía, ¿no? Ahí había actores como uno que decía el chino, bueno, en fin, actores Ajá, del sí, cine sí, sí, mexicano que sí. eran yucatecos, que tenían este acento particular, pero tú realmente pensabas que venían de otro país o de Sí, sí, otro sí. lugar muy lejano. Sí, porque la conectividad era muy complicada. Por ejemplo, hay una crónica de cómo Francisco May, el cacique Ajá. maya, viaja a la Ciudad de México para entrevistarse con Venustiano Carranza. Mm, O sea, él creo que es oriundo de Tiozuco o de esa zona, ok, y entonces lo llevan a mula, a caballo, hasta Vigía Chico, donde ahora van a sacar la salida al mar, la puerta al sí, mar de Felipe Carrillo sí, Puerto, sí. de Punta Allen, creo es. Ahí es donde se embarca y lo llevan en barco hasta Veracruz, y de Veracruz ya en ferrocarril a la Ciudad de México. Sí. Así eran los viajes. Sí, muy, muy complicado. Hoy día ya con la conectividad que existe, es imposible que viajes a casi Y cualquier... seguramente tú lo conociste, en el diario Yucatán había un fotógrafo muy viejo de apellido Dávila, o Ávila, de apellido Ávila. Ávila, viejito que le hicieron un libro ahí con sus fotografías, se cubrió al Papa y todo el asunto. Él cuenta que cubrió ya de muy chavo, muy joven, la llegada de Lázaro Cárdenas como candidato presidencial a Chetumal. Ok, Y entonces él cuenta cómo llega por carretera hasta Peto, sí, ¿no? Y a partir de allá empieza por venir por veredas a lomo de mula ok. hasta Chetumal, Imagínate. que no había otra forma de No, no llegar. había, no había. Y por eso hay, bueno, hay costumbres, la gastronomía. Digo, yo iba a decir hace un rato, ocurre hoy día que tú viajas a cualquier lugar del planeta y siempre vas a encontrar un yucateco, Sí, encontrar un lugar donde venden cochinita y salbutes y todo. sí. Pero en ese tiempo era complicado. Yo quería hacer notar también otro indicio que nos dice cómo hubo una separación, incluso en el lenguaje. En el centro del país se asombran de algunas palabras que se utilizan en la península de Yucatán y les dan a veces un poco de risa, pero la verdad es que se habla un castellano en donde se utilizan todavía palabras que para el centro del país son arcaísmos, es decir, que son palabras que han caído en desuso porque Sí. efectivamente se dejaron de usar, pero que en Yucatán se usan todavía permanentemente, que son muy bonitas. Hay palabras, incluso, voy a decir una, por ejemplo, la palabra anolar, Ah, que no existe en el centro del país y que sin embargo describe una acción que es imposible describir con otras palabras. Por ejemplo, cuando decimos anolar un dulce, en el centro del país diríamos chuparlo, pero en realidad no lo sí. estamos chupando. Le estás dando Le vueltas. estás dando vueltas Sí, en la boca, sí. que es anolar. Sí. Por ejemplo, ventear, una palabra que tampoco existe en el centro del país y que significa eso, que hace viento, ventear. Ujú. O por ejemplo, cuando dicen tequioso. Cuando digo esta palabra tequioso, hay quien dice, no, 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 la quieren cambiar por tedioso. Ujú. Y no, la realidad es que es Es muy tequioso. delicado, ¿no? No, porque ¿No? habla del tequio. Ah, ok. Acuérdate que en la hacienda se obligaba a las personas que trabajaban en la producción nequenera a pagar un tequio. Ujú. El tequio era lo que tú pagabas por tener comida, sustento. Entonces era parte de tu trabajo extra, era como horas extras. Ah, ok. Y es tequioso, porque si te ponen tu trabajo más un tequio, pues es tequioso. Sí, Es un trabajo extra. sí, ok. Entonces, Y el negociante, y el negociante. que puede ser Pasa cualquier cosa. cualquier cosa. Entonces son muchas palabras Hay una que palabra, son arcaísmos, pero que hay sí una son del palabra que castellano. se usa, que es de uso común, también me dicen en Colombia, pero no en el resto de México, que es la china, que es China, la la naranja naranja, dulce. porque su origen es chino. O Ok. sea, todos los cítricos vienen de Oriente. Claro, llegaron vía Europa, cuando trajeron aquí naranjas, limas, limones, previamente habían venido de China. Ese es su origen. Y pues es correcto decirle Sí, China porque de ahí vienen. Bueno, entonces creo que estamos acabando ya el sí. programa. Nada más, Sí, porque creo que es importante sí. mencionarlo, que durante esta etapa independiente de Yucatán también tuvo su propia bandera, Claro, la ¿no? bandera de La, Yucatán. a la bandera Sí, yucateca, que tenía que, 5 estrellas. que fue viral el año pasado, incluso la izaron en el asta monumental donde normalmente se iza la bandera Sí, mexicana. ahí le estamos viendo. La izaron ahí, es en el norte de Mérida, en la Sí. salida hacia Progreso,
y porque un senador yucateco, Jorge Carlos Ramírez Marín, promovió en el Senado que se aprobara una ley que permitiera a los estados rendirle de alguna manera como identidad, culto, ¿no? a sus símbolos estatales, Sí. ¿no? Y entonces, aprovechando eso, se iza esta bandera que algunos dicen que no corresponde, o sea, no debería ser, es un elemento, objeto histórico le llaman, Sí, claro. y que no puede aplicarse como una bandera propiamente yucateca porque su simbolismo ya no correspondería a las fechas situación actual, actuales. como la bandera de Texas, más Sí, o menos. porque sobre todo por las 5 estrellas que trae. Sí. Trae 5 estrellas Incluía a Quintana Roo y Campeche. que significaban los 5 departamentos en los que estaba dividido Yucatán, que eran Sí. Mérida, Izamal, Valladolid, de la que formaba parte del norte de Quintana Roo, Tecash y Campeche, del que formaba parte del sur de Y ya Quintana no Roo. están esos dos. Y ya no están esos dos, entonces Debería tener 3. entonces ya no correspondería, esos simbolismos ya no corresponderían a la actualidad y que por tanto, pues este elemento, este objeto no sería hoy de manera estricta la bandera yucateca, Claro. que tendría que ser modificada. Sí, incluso hubo un momento en el que estuvo asociado a temas como de confrontación entre los partidos políticos, de un sector contra otro sector. Sí. O sea, a fin de cuentas, mira, las banderas en todos los países no son banderas que signifiquen un tema de inclusión y de unidad. En donde tú veas muchas banderas, aguas, ¿eh? Sí. Sabes, Estados Unidos en Miami, y ahí está la bandera cubana, la bandera gringa. Sí. Hay conflictos donde ondean muchas banderas. Sí. Eso sí hay que tener cuidado. Bueno, y hoy en día esta bandera es utilizada como uno de los símbolos de campaña de Renán Barrera, el candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán. Bien, pues ahí está, como un objeto histórico está interesante, pero qué bueno que mejor nos asomamos. Miren, este no es un programa histórico propiamente, es un programa de divulgación histórica. Es muy probable que hayamos cometido 1, 2 o más errores. Por favor, escríbanlo en los comentarios, de eso se trata, que tengamos un intercambio, un diálogo circular, dicen hoy los políticos. No tenemos la razón absoluta, pero nos gusta la historia y queremos platicar con ustedes. Así es. Bueno, pues Julio, Pues ya, nos vamos. nos vemos en el próximo programa. Recuerden que este es un programa que se llama Hace un chingo de años. Nos vemos, denle like, por favor, compártanlo. Hasta luego.